Saludos cordiales, toltecas de Anáhuac y el mundo. Hoy siendo día 30 de marzo, es día 5 hierba. El tonal de hoy nos dice: reflexiona, medita y conseguirás tus objetivos. Usa tu capacidad de sanación para sanarte a ti y a los demás. Y sean bienvenidos a esta señal de nación tolteca y pues las redes toltecas en especial. Y pues bueno, le damos la bienvenida en este caso a Frank y a Chignavi. Frank, ¿cómo estás? Muy buen día. Bien, ya estoy bien, Vicente. Ya salí de la gripa esa extraña y pues adelante tengo ánimo para trabajar este tema. Muy ¿Y bien. tú cómo estás, por cierto? Bien, afortunadamente regresando de Tierra Sagrada de Tula, ya les Ya, comentaremos al cierre del mismo. ok. Chignawi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias, saludos a todos. Por acá estaremos leyendo sus comentarios. Bueno, mientras saludos ya a Eleonora, que anda por acá, Gonzalo Guerrero, Aila Corse, Araceli Cano Román. Si quieren dejar algún comentario sobre el programa, pues por acá los vamos a leer. Gracias. Gracias, Chignawi. Así que pues seguimos con el Toltecapantli, Frank. Así es, si me permites compartir, voy a ir poniendo ya un visual. Sí, Frank, con mucho gusto. Recordar este Toltecapantli, pues como una muestra importante, ya la vemos en pantalla, es el número 4, correspondiente al nahualismo. Así que muchas gracias, Frank. Así es. Gracias a ustedes. Fíjense que la serie que estamos llevando ahora es para aclarar algunas cosas y cuáles son las creencias o las prácticas o las ideas de la iglesia tolteca. La toltequidad es una ideología, recuerden, es una ideología. Es decir, es un modelo del universo, es un intento de explicar la realidad. Pero hoy vamos a tocar el tema que hace que la toltequidad trascienda lo meramente ideológico y toque fondo en la práctica. Desde el punto de vista tolteca, las ideas, por muy refinadas que sean, son solo hipótesis, son imágenes, todas transitorias, siempre perfectibles, siempre limitadas, porque simplemente son productos del cerebro humano. Para entender el tema de hoy, tengamos en cuenta una cosa: la mente humana es un producto evolutivo natural, no es un producto mágico. No nos la mandaron del cielo ni nada de eso, es un producto evolutivo natural. Se puede seguir la secuencia de la naturaleza, cómo fue evolucionando la mente humana, cómo fue evolucionando la racionalidad. La mente humana no evolucionó para explicar el mundo, evolucionó para que sobrevivamos. En la naturaleza las cosas evolucionan para que las especies sobrevivan. Ese es el punto de vista de la naturaleza. A la naturaleza no le importa si tú comprendes el universo o no lo comprendes, ese no es el propósito. El propósito es que sobrevivas como especie, ni siquiera como individuo, sino como especie. Entonces, pues hay especies que desarrollan, por ejemplo, la agilidad y de esa manera sobreviven, o la fuerza física, grandes dientes, grandes uñas, es decir, la fuerza de ataque. Otra, la resistencia, un caparazón, o la capacidad de expandirse muchísimo, de modo que aun por mucho que mueran, algunos sobreviven. En fin, cada especie superviviente encontró su estrategia de supervivencia, si no, no hubiera quedado. Y en el caso nuestro, bueno, y de nuestros antepasados, si nosotros echamos para atrás abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, varias generaciones de tatarabuelos atrás, ya ni siquiera somos sapiens, somos homo, es decir, humanos, pero ya no de la especie sapiens, sino que todavía quedan en nosotros, sobre todo los caucásicos, en las personas de Europa y del norte de Asia, muchos genes de una especie anterior a la nuestra, lo cual indica, obviamente, que somos un producto evolutivo. Es decir, hay modificaciones que se van quedando en la especie porque involucran a los genes. Ahora bien, ¿cómo resolvió ese primate que hace 2, 3 millones de años andaba desnudo, sin fuego, comiendo carroña, con miedo de los grandes felinos porque no era muy grande? Si cualquier felino de aquella época o cualquier animal de aquella época era mucho más grande y más poderoso que un primate. El primate no estaba en la cúspide de la cadena evolutiva ni de la pirámide de depredación. ¿Cómo sobrevivió? Bueno, puesto que no tenía otra cosa a mano, empezó a desarrollar su intelecto, ya que no podía medirse en fuerza bruta o en ferocidad o en velocidad, en lo que fuera. Con los animales empezó a medirse en inteligencia y decir: mira, yo te agarré la rutina, tú a esta hora siempre vas por allá. Bueno, digo a esta hora, en esa época se medía, cuando el sol está, tú sales por allá. Yo te voy a poner una trampa aquí, te voy a cazar. Y el león, mira,
así que tú me vas a atacar a mí de forma directa, pero yo tengo un hueco en el medio del camino con un palo y además yo te voy a comer a ti y voy a aprovechar tu fuerza. Esas son las argucias que hicieron que el primate sobreviviera, el uso de la mente. La mente, por lo tanto, está en servicio de la supervivencia. No es la herramienta exacta, no es la herramienta apropiada para entender el universo. La verdad, no tenemos ninguna herramienta que haya surgido específicamente para entender el universo. Es una pretensión nuestra de entender el universo. El simple hecho de que usemos una palabra tan arcaica, tan tosca, tan limitada, tan pueril como universo, indica que tenemos un problema de comprensión. Una vez que creas un fantasma, por supuesto que hay que crearle atributos al fantasma, explicar por qué el fantasma hace esto y no hace lo otro, y preferencias del fantasma, etcétera, ¿no? Y terminamos haciendo palacios, edificios de culto a nuestro entendimiento del universo, sea un entendimiento religioso o cientificista, es lo mismo, simplemente el entendimiento del mundo. Claro, eso no significa que no tengamos herramientas para comprender mejor las cosas que los animales. Y por eso es que nuestra especie, con todo y que no tenemos ni pelo, es predominante y puede extinguir a cualquier otra especie a la que se le ocurra. Lo puede extinguir en un par de semanas, si quiere. ¿Por qué? Porque hemos aprovechado las capacidades intelectuales para entender cómo funciona el mundo a nuestro alcance, la superficie del planeta Tierra. Ni siquiera entendemos un poquito más allá o más adentro. La superficie, eso es lo que más o menos entendemos y usamos. Pero si salimos a otro planeta, estamos al borde de la muerte. Así de frágiles somos. Si nos metemos un poco abajo en el mar, bueno, hay animales que están nadando tranquilamente por ahí y nosotros estamos en riesgo mortal en todo momento. En otras palabras, estamos adaptados a nuestro medio ambiente y proyectamos nuestro medio ambiente a la totalidad, porque tenemos la capacidad de abstraer, y nos parece que el universo no es más que la extensión de nuestro medio ambiente. Ahora bien, recuerden esto, la mente y sus atributos, particularmente la razón, son productos evolutivos y por lo tanto falibles, se pueden perfeccionar. Cualquier imagen que nos hagamos del universo es trascendible. No refleja la verdad en absoluto, pero ni de lejos. Refleja solo lo que podemos entender en este momento. Por eso las religiones que pretenden tener la verdad son religiones que se autoengañan y engañan a los demás y terminan siempre en la frustración. Una persona que cree que tiene la verdad religiosa está condenado a morir frustrado. No queda otra forma. Porque la verdad, en sentido absoluto, no consiste en el entendimiento del mundo, y mucho menos en creencias, en razonamientos, en formas de ordenar las palabras. La verdad consiste en la experiencia. Y la verdad es la misma para mí que para ti, que para el gato que anda por ahí, que para un pepino, que para un pájaro, que para un microbio. La verdad es la misma para cada ser sensible. Consiste en su experiencia. Ese es el punto de vista tolteca de la verdad. Sobre esas bases, hace mucho tiempo los chamanes se plantearon cómo penetrar un poco más en la verdad, cómo ir más profundo en aquello que me hace ser. Lo que me hace ser es mi experiencia de ser. Y mi ser, mi existencia, consiste en el conjunto de experiencias que tengo. ¿Cómo penetrar un poco más en esa realidad? ¿Cómo tener imágenes más finas de la realidad? ¿Cómo tener experiencias más refinadas? Los chamanes percibieron, comprendieron, se dieron cuenta que lo que produce experiencias en nosotros es la capacidad de percibir. Por lo tanto, la búsqueda de la verdad desde el punto de vista chamánico es el acrecentamiento de las capacidades perceptivas. Percibes más, estás más en contacto con la verdad y tienes, por lo tanto, una base más amplia para describir el mundo, sea a través del arte, a través de la razón y la ciencia, o a través de la religión, o a través de lo que te dé la gana. Tienes una base más amplia, la base de experiencia. Vicente, aprovecho tu experiencia en las clases, en la docencia de arte. Te habrás dado cuenta que lo que distingue a un chavo que empieza a agarrar calibre es que tiene experiencia de la vida. En cambio, el que no tiene experiencia hace cosas que le parecen fabulosas, pero son oropeles, son superficiales. Porque lo que hay detrás de cualquier obra de arte o de cualquier hecho científico o religioso es la experiencia que uno tenga de la vida. Y sobre esa piedra angular se basa el chamanismo universal, que
inspira la tradición tolteca. ¿Algún comentario, alguna idea? Sí, Frank, al respecto, como dices, ¿no? Lo importante de pues tener, pues ahora sí, las bases, ¿no? Los elementos para hacer estas conexiones, le decimos en el aspecto gráfico, esta sintaxis de la imagen, ¿no? ¿Cuáles son los códigos que van a justamente estar consensados para que la comunicación pueda fluir? Y sin esos elementos, pues no hay ahora sí un diálogo o un Claro, intercambio eficiente, ¿no? En ese aspecto, y pues vale mucho la pena en ese sentido, ¿no? En conocer esos elementos y practicarlos, la práctica hacia el maestro, hacia la maestra, y claro. en ese sentido, justamente si era como los tlacuilos o cihuatlacuilos, ¿no? Les llaman también en este aspecto, pues realizaban pues ahora sí un proceso de integración de estos elementos culturales que pues retoman esta herencia desde las cuevas y lo llevan justamente hasta los códices o amostlis, ¿no? Plasmando justamente esta integración de la cual nos vas a comentar y que está sensacional. Así que, pues bueno, muchas gracias. Vamos a... Gracias. Eh, en la imagen estamos viendo efectivamente un dibujo asociado a la etapa chamánica de una cueva de Australia. El chamanismo es una experiencia universal, es un intento además universal de entender el mundo, pero de entenderlo no con la razón como pensaríamos nosotros en la actualidad o como pensaría un científico, sino entenderlo con otra herramienta. Tenemos otra herramienta a nuestro alcance. Si la buscamos, la encontramos. Y resulta que es un poco más fina y un poco más capaz de entender la realidad. ¿Cómo se prueba el entendimiento de la realidad? De que puedas predecir cosas. Si tú dices, mira, si hacemos esto, esto y esto, va a ocurrir aquello, y ocurre, es que estás entendiendo el proceso. Pero si ocurre otra cosa, es que no entendiste el proceso. Eso aplica tanto al pensamiento científico como al pensamiento chamánico. El pensamiento chamánico es eminentemente práctico y pendiente de verificación. Es decir, busca la verificación. Y se ha sostenido desde hace muchísimos milenios y seguirá sosteniéndose mientras haya seres humanos, porque es un modo muy eficiente de entender la realidad. Es un modo que puede predecir cosas. Es un modo que puede ver detalles muy finos de las cosas. Pues bien, les decía que es una tradición universal y es una tradición que busca la representación mental o plástica, si tú quieres, tanto de lo que ven nuestros sentidos de manera plana, sin entrenar, como de lo que vemos cuando entrenamos los sentidos. Y eso está presente aquí en esta imagen, porque tú ves que además de la efigie humanoide que se puede ver claramente, hay un aura, hay un nimbo, que significa lo que está más allá de percepción ordinaria. No hay que pensar que se trata literalmente de un aura ni nada de eso. A ver, las auras son imágenes, son metáforas. Esas auras que ustedes ven en los santos o en todas las tradiciones de la tierra son metáforas. ¿De qué? De lo que está más allá del cuerpo físico. Con esto no estoy diciendo más allá del mundo material. El mundo material, ese concepto es simplemente filosófico. No forma parte de nuestra experiencia cotidiana. En nuestra experiencia cotidiana estamos en contacto con un mundo físico que es representación, que es imagen que nos hacemos. Si no tuviéramos sentido, ni siquiera surgiría la idea de un mundo físico. Por lo tanto, entre esa realidad física y nuestra capacidad sensible están los sentidos. Tanto los sentidos físicos, los que conocemos, como los sentidos mentales que agarran esa información y la procesan, ¿no? Hasta que ya es una creencia, digamos. Vamos a seguirle. Fíjense que la esencia del chamanismo, para entenderlo, me parece muy bien descrita por Carlos Castaneda en su libro Relatos de Poder. Dice, la clave del chamanismo es cambiar nuestra idea del mundo. Esa es la clave operativa. ¿Quieres entrar al chamanismo? Cambia tu idea del mundo, para empezar. Parar el diálogo interno es la única manera de lograrlo. Imagínate que la idea del mundo es una puerta y que el diálogo interno es la cerradura de esa puerta. Esa puerta te limita, está cerrada, te limita la percepción. Pero cuando tú descubres que hay límites en la percepción, de manera natural vas a tratar de trascenderlos, porque la esencia del proceso evolutivo de la vida es la trascendencia de límites. Aplica tanto a un ser humano como al más humilde de los animalitos o incluso de las plantas. Hasta una plantita que brota quiere trascender
ese montón de tierra donde está, que la tiene oprimida, para llegar a un espacio más libre. Hasta una plantita sabe eso. El animalito más sencillo, una ameba, no le gusta que la pare, no le gusta que la detenga. Empieza a moverse a ver si le da la vuelta. Quiere libertad. Libertad es trascendencia. Busca eso. Ahora bien, ¿cómo trascender esas puertas que nos limitan el acceso a la realidad? Bueno, entendiendo que la cerradura es el diálogo interno. Si tú manejas tu diálogo interno, una de dos, o te quedas encerrado o abres la puerta. ¿Cómo se maneja el diálogo interno? Bueno, para empezar tenemos que saber que estamos dentro de un diálogo interno, que somos víctimas, presos de un diálogo interno. Segundo, que ese diálogo no es nuestro. Ninguno de nosotros inventó la lengua con la que hablo. No solo usamos la lengua en nuestras relaciones sociales, sino que lo usamos con nosotros mismos. Hasta cuando estamos soñando, soñamos en determinada lengua y esa lengua fue creada por el medio social. Y ese medio no solo nos enseñó la lengua, nos enseñó todos los significados que tiene la lengua. Quienes conozcan otra lengua saben que cada lengua es un paquete de significado bastante caprichoso. En otras lenguas se dice diferente lo mismo y funciona igual. Es decir, cada lengua tiene su estructura, su forma de ver las cosas. Si piensas que esa estructura es la única, te estás perdiendo la realidad, porque en otras lenguas va a haber otras estructuras y la gente igual se comunica y sobrevive. Cuando digo lengua me refiero a toda la sopa cultural en la que estamos. La cultura no es más que una extensión de la sintaxis de la lengua. La lengua tiene varias reglas, varios mecanismos de articulación de los términos, de los significados. Uno de ellos es la sintaxis, es decir, el modo como se ordenan los significados para producir ideas todavía más complejas, para producir frases, párrafos, ordenamiento del mundo. Y la cultura no es más que un reflejo de eso, es una extensión de eso. Nosotros ordenamos los elementos culturales a nuestro alcance según como pensamos. La lengua nos impone un criterio. Puesto que la lengua no la inventamos, sino que llegó de fuera, lo primero a entender es que ese diálogo interno que nos sostiene permanentemente, que tenemos hasta cuando estamos dormidos, es un implante. Cuando te das cuenta de eso, resulta clara cuál es la solución. Parar la mente. Parar la mente, hace silencio, se abre la puerta de la percepción. Por eso dice Castaneda que cambiar nuestra idea del mundo es la clave para el chamanismo y para el diálogo interno es la única manera de lograrlo. ¿Por qué cambiar nuestra idea del mundo? Bueno, ya sabes, si el vaso está lleno no le cabe nada más. Y si no le cabe nada más, no puede aprender nada más. Si quieres aprender más, tú tienes que aprender a vaciar el vaso. ¿Vaciarlo de qué? De todo lo superfluo, todo lo que no hace falta, de todo lo que no es esencial. Tienes que convertirte en un vaso comunicante, no en un terminal, sino en un vaso comunicante. Es decir, recibo y con la misma doy y sigo recibiendo y sigo dando, porque ese proceso es el que me enriquece. No simplemente estancar mi contenido hasta que se pudra. Vasos comunicantes, no vasos terminales. En eso consiste la propuesta del chamanismo universal. Trataremos un poquito más ese tema. ¿Alguna cuestión? Vicente Chinahue anda por ahí. Cualquier cosa que quieran decir, ya saben. Acá seguimos y pues bueno, también en ese sentido, pues la experiencia, ¿no? Lo comentabas que podríamos leer mucho de chamanes, de nahuales y todo. Lo importante pues es justamente abrir las mente, las fronteras y explorar justamente con nosotros, ¿no? Más allá de lo que nos puedan decir las fuentes o investigadores, pues tenemos que también hacer uso de estas prácticas que tenemos al alcance de la mano, ¿no? No necesitamos ni dormir, está justamente en nuestro paquete, ¿no? De percepción. Chignahui, ¿tienes algún comentario por ahí? Sí, pensando en esto que comentas del lenguaje, como hasta, por ejemplo, en el español, ¿no? Tenemos muchas palabras que en otras regiones significan cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, ahora que vino esta Lili, me comentaba, pues, oye, ¿por qué le dicen remeras? ¿Las usan para remar? Entonces, si lo dices acá, es otra cosa distinta, ¿no? Entonces, por eso es importante parar ese diálogo interno, porque no nos pertenece, y como en alguna ocasión nos comentabas, el silencio ese sí, es igual, tengas cualquier lengua. Es el mismo silencio para todos, lo que cambia son las palabras. Así que cada uno piensa en la lengua que tiene y con los significados que le implantan y con los límites que tienen esos significados, pero cuando hacemos silencio somos iguales. Ahora, claro, la idea es intentar el silencio,
porque en silencio está una piedra y eso no significa que esté en un estado, que esté en una práctica chamánica. ¿Ves? En silencio está una vaca comiendo hierba, pero no está haciendo una práctica chamánica. La cuestión es para nosotros, porque tenemos un diálogo, nosotros como especie tenemos un diálogo interno muy fuerte. Los animales también tienen su diálogo, ¿no? Pero no tan fuerte como nosotros. Hay una diferencia entre el diálogo de los animales y el nuestro. Nuestro diálogo es ontológico. Los animales tienen ideas operativas, los veo constantemente. Los veo con los animalitos, gatos, perros. Tienen ideas operativas que funcionan y les vienen muy bien. Hasta ahí. Cuando no necesitan usarlas, no las usan y están en silencio. ¿Ves? Pero nosotros seguimos rumiando. ¿Por qué seguimos rumiando las ideas, incluso cuando ya no las necesitamos? Porque nuestro diálogo interno, nuestras imágenes del mundo han adquirido una naturaleza ontológica. Nosotros creemos que cuando enunciamos las cosas ya están mágicamente ahí. Así que cuando yo digo universo, hasta los científicos caen de rodillas y dicen, el universo sin duda está ahí, más allá de mi sentido. Entonces incorporan el concepto del más allá. Las creencias ontológicas, la idea de que hay un más allá de los sentidos, sea espiritual o sea material, ya eso lo depende. La creencia de que hay un más allá de los sentidos es simplemente una creencia. Es algo con lo que no nacimos y algo con lo que no vamos a morir. Y es algo que puede ser útil en cierto momento y por eso se desarrolló evolutivamente, pero en otros momentos no es útil y nosotros tenemos que aprender a limpiar nuestro diálogo interno de esas creencias ontológicas que no sirven para nada, que no funcionan para nada. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué es ciencia? ¿A qué le llamamos ciencia? Yo me doy por satisfecho si la ciencia me describe con exactitud lo que está ocurriendo. Pero cuando la ciencia se mete a describirme por qué ocurre, ya perdió función, ya esa función, si acaso, de las filosofías idealistas. Ciencia, dime qué pasa, descríbeme la realidad. Hasta ahí. Tu idea, tu filosofía y tus cosas a mí no me interesan, solo descríbeme la realidad. La ciencia no ha llegado a ese punto de entendimiento, de intelección de los hechos. La ciencia moderna, la ciencia occidental, otras ciencias sí. La ciencia chamánica, por ejemplo, hace, ¿qué será? 2 millones de años ya comprendieron, espérate, vamos a separar nuestra interpretación del mundo de los datos objetivos, de lo que estamos recibiendo. Así surgió el chamanismo. No quiero hablar mucho más de este asunto, pero quiero decirles que el chamanismo es un sistema de entrenamiento de la percepción. Así que no se trata solo de para el diálogo y quédate tranquilo. Eso, por supuesto, es un gran paso de avance, es la materia prima. Pero ¿qué hacemos con ese estado de silencio? Con ese estado de silencio puedes hacer lo que te dé la gana. Somos libres. Entonces comienza la práctica chamánica, la práctica de aprender a ser libres, de liberarnos de tantos tabúes, de tantos miedos, tanta timidez que nos han implantado, aprender a ser libres. En eso consiste la práctica chamánica. ¿Cómo aprendemos a ser libres? Experimentando nuestra percepción, viendo sus límites, viendo si se pueden franquear esos límites sin riesgo para nuestra existencia. En fin, es obvio, es sencillamente obvio. ¿Qué haces con una herramienta perceptiva afinada? Entonces la diriges a la realidad, la diriges al mundo, a lo que tú quieras, al cielo, a la tierra, a las plantas, a los animales, al ser humano, a la literatura, al arte, lo que te dé la gana. Tienes una herramienta muchísimo más sensible y entonces empiezas a comprender cosas. Pongo un ejemplo. Cuando abrimos un libro sagrado, como por ejemplo la Biblia, ves el primer capítulo que describe cómo fue creado el mundo, de una manera muy sintética, muy sintética, que de pronto parece tosca. Y si tú no tienes una herramienta perceptual afinada, tú dices, oye, esto es una ingenuidad, esto es una tontería. Así dice el materialismo, esto es una tontería. Pero cuando afinas tu herramienta, dices, caramba, el autor de esto era un tipo profundo, fíjate, usó esta palabra y no aquella, pudiendo haber usado aquella, usó esta y la combinó con esta otra demás para darme una serie de imágenes, una serie de ideas que no están en el texto, están en el subtexto. Y por eso es que funcionan los libros sagrados de la tierra y van a seguir funcionando, porque contienen verdades profundas. De modo que la herramienta de la percepción afinada te permite penetrar donde tú quieras. Ahora bien, el nahualismo es la versión americana del chamanismo. Salgamos de equivoco, ese nahualismo es diferente. No. Nahuales hay en todas partes de la tierra, chamanes hay en todas partes de la tierra. En cada parte le llaman por su nombre. Chamanes le llaman en el norte
de Asia en este momento. Antes le llamaban en el centro de Asia, en la parte de la India, le llamaban chamanes. ¿Por qué? Porque en esa región surgió la palabra. En otras partes le llamaban de otra manera. ¿Cómo le llamaban en México? Nahuales. ¿Cómo le llamaban los mayas? Guay. Es decir, así como el traje que tengo no me cambia a mí, solo es algo externo, así la palabra no cambia los hechos. Discutir que si hay chamanes o no hay chamanes en América es quedarse trabado en la palabra. Hay practicantes, hay experimentadores de conciencia. Lo mismo en África que en América, que en Eurasia, que en Australia. ¿Cómo le llamaban aquí? Le llamaban nahuales. Así que, para empezar, vamos a definir que el nahualismo no es más que la versión americana de chamanismo universal. ¿Por qué? Porque los seres humanos no surgieron en América, surgieron en el viejo mundo. Y cuando llegaron a América ya traían lo principal de su cultura, incluyendo el chamanismo. El chamanismo ya llevaba mucho tiempo de inventado y lo trajeron. Así que no es posible que no haya chamanismo en América. Es inevitable. Entró con el propio ser humano. Y después que llegó a América, no es posible que el chamanismo no haya adquirido características americanas. Por lo tanto, surge un producto al que le damos otro nombre, pero que sigue siendo en esencia la misma cosa. Fíjense que aquí les traje este mapa porque hay mucha discusión inútil sobre cómo se pobló América. Sabemos perfectamente cómo se pobló América. Esto no es especulativo. Los arqueólogos llevan más de 100 años, excavando la zona de la extremidad de Asia y la extremidad de América. Y han encontrado herramientas iguales a ambos lados del estrecho de Bering. No solo eso, todavía hoy, y mira que ya llevamos 13.000 años de separación continental, y todavía hoy tú estudias las lenguas que están en el extremo de Alaska y las que están en el extremo de Siberia, y son primas hermanas. Se pueden entender. Es decir, no es especulativo, es un hecho demostrado. El ser humano pobló América a través de Bering. ¿Por qué? Porque América y Asia están separadas hoy por causa del mar. Pero si tuviéramos vista de esta que penetra las cosas y pudiéramos ver el relieve submarino, veríamos que en realidad es el mismo macizo continental. Y si nos vamos a hace 12, 13.000 años, que el mar estaba 100 metros más abajo, toda esa zona era una gran zona de tránsito. El estrecho de Bering se llama estrecho, pero ni siquiera era tan estrecho. Era un macizo del tamaño de Alaska, del grueso de Alaska, es decir, del grueso de México. Y sabemos que por ahí pasaron seres humanos y animales porque encontramos la misma fauna a los dos lados. De hecho, muchos animales que creemos que son del viejo mundo, como los hipopótamos, jirafas, caballos, camellos, surgieron en América. ¿Cómo crees que fueron para allá nadando? Fueron caminando en rebaños y tranquilamente caminando, porque la mayor parte de la historia de la Tierra hacia América en Estados Unidos. Y los seres humanos que vivían de la cacería, ¿qué crees que hacían? Iban detrás de esos rebaños para allá y para acá. Así que no es que llegaran a América y se quedaron. Llegaron y volvieron a venir y así un montón de veces. Hubo un montón de oleadas de poblamiento de América y de regreso allá. Todavía hace algún tiempo, hace algunos años, se descubrió en una tumba esquimal un objeto metálico producido en el centro de Asia. Así que esas personas lo heredaron por generaciones de cuando sus parientes vivían en el centro de Asia. Fíjate. Luego, sabemos cómo se pobló América. Con esto no estoy diciendo que no hayan venido gente en barco, desde Oceanía, eso ya se probó, desde Asia directamente, desde la zona de China, Japón, desde la India probablemente, y que no hayan incluso ido americanos por ejemplo, está clara la presencia de sudamericanos en la isla de Pascua y puede que más allá. Es decir, ha habido intercambios, pero esos intercambios son muy posteriores. Me estoy refiriendo ahora al poblamiento de América. ¿Cuándo se pobló? El poblamiento de América con nuestra especie comenzó hace probablemente unos 60.000 años. Hace 40.000 años estaba en su apogeo. Se ha encontrado evidencia de más de 20.000 años que indican que ya el ser humano había llegado hasta Sudamérica. Y después había regresado, en fin, estaban caminando por todos lados. En otras palabras, se comprende por qué los nativos de América pertenecen a la variedad racial mongoloide. Los mongoloides son los que habitan en Asia. Los nativos de América son mongoloides. ¿Ok? No son una
raza diferente, no son una variedad humana diferente. Son los mongoloides que habitan en Asia. Tienen características genéticas que se pueden rastrear hasta la zona, no sé, el norte de Corea, partes de China, parte de la meseta central tibetana. Ahí están las características genéticas que después se despliegan en Mesoamérica. Esta explicación es para decirles que las personas que entraron a América ya traían el chamanismo y que cuando llegaron a América comenzaron una evolución muy peculiar. ¿Por qué? Porque hace 10, 12 mil, bueno, hace unos 12.000 años, el nivel del mar subió rápidamente. Se derritieron los glaciales, subió el nivel del mar rápidamente. Quedó incomunicada Asia de América. Y por supuesto, las culturas que vivían a ambos lados del Pacífico empezaron a adquirir características propias porque ya no tenían intercambios. Y claro que el chamanismo en América adquirió características americanas. Pero si vamos, el chamanismo en África adquirió características africanas y en Europa características europeas. Es decir, hay tanta diferencia entre el chamanismo de Asia y el de África como el que hay entre Asia y América o África y América. Cada zona continental genera sus propias ideas y genera sus propias costumbres. Ahora bien, ¿qué caracterizó al chamanismo en América? La codificación. Es decir, la sistemática, digamos, el análisis sistemático de la información y la verificación. Vamos a verificar si esto sirve o si esto no sirve. De esa manera surgió un corpus de conocimiento que es lo que hoy llamamos nahualismo. El nahualismo es un sistema iniciático. Esto significa que se accede por iniciación. Es decir, no es una información, ordinariamente no es una información que la persona obtenga de su propia experiencia cotidiana. En la cotidianidad no hay suficientes elementos como para que te lleve al nahualismo. Por lo general, la persona que entra en nahualismo recibió la información y después la verificó. Y en el momento que la verifica, se convierte en iniciación. Iniciación no es otra cosa que apertura, abrirse a, por ejemplo, no conozco escritura maya, me pongo a estudiar y ya me inicié en la escritura maya. No estoy hablando de nada mágico, ni místico, ni nada que viene de arriba, sino simplemente iniciarse, abrirse a un código de conocimiento. Entonces, cuando los chamanes transmiten ese código de conocimiento, pues los alumnos se convierten en chamanes, son iniciados chamánicos. Ahora, algo muy importante de la transmisión chamánica es que es necesario verificarla, porque es una tradición práctica. No tiene mucha especulación, no tiene muchas ideas especulativas sobre el mundo, sino solo lo necesario para conducir al estudiante a ciertas prácticas. Aquí les escribí en la imagen que de hecho podemos resumir las prácticas en una palabra: energía. Lo que te dice la tradición chamánica universal y en particular el nahualismo es: ahorra tu energía. Si ahorras tu energía, empiezan a ocurrir fenómenos extraños a tu alrededor, interesantes. Y si prestas atención, empiezas a codificarlo y te das cuenta que hay una realidad ahí a la que antes no tenías acceso. Te iniciaste a esa realidad. La clave es la energía. La energía es el dinero universal, es la moneda universal. Con energía puedes ir y puedes venir. Si no tienes energía, te quedas en tu cajoncito pensando: ay, si pudiera viajar, pero no puedes viajar. ¿Ves? Así que la base de todo es cultivar y ahorrar la energía. Un aspecto importante del nahualismo es su integración cultural. Aquí les pongo esta imagen porque muestra cómo el ser humano se concebía en el México antiguo como un sistema de relaciones universales. Estas relaciones están simbolizadas en este caso por los signos del calendario que representan la cosmología. ¿Qué es la cosmología? La imagen del mundo. Es, digamos, la cosmogonía son una serie de explicaciones sobre la realidad a través de mitos, generalmente. Bueno, si eso se codifica y se convierte en una imagen, en un esquema de relaciones, es la cosmología. El ser humano se concebía como el epicentro de la cosmología. ¿Por qué? Porque cualquier imagen del mundo que nos hagamos no es más que reflejo de nuestra propia estructura perceptual. Te pongo un ejemplo. Para donde quiera que mires vas a ver luz, sombra, positivo, negativo, el femenino, masculino, el sol, la luna, etc. ¿Qué estamos viendo en realidad? El hecho de que nuestro sistema nervioso es bipartito. ¿Ves? Tenemos un sistema nervioso polar redundante y cruzado además,
Y eso lo reflejamos allá afuera y nos parece que la realidad completa es así. En realidad nos estamos describiendo a nosotros mismos. Pero puesto que estamos presos en nuestra burbuja perceptual, eso es lo más que podemos hacer, no la realidad. De manera que el dibujo del ser humano en el centro del sistema cosmológico, lo que significa es eso. El universo es una burbuja perceptual centrada en tus propios procesos sensitivos, los tuyos, los míos. Ese es el universo. ¿Qué podemos hacer para salir de esa subjetividad? Bueno, el chamanismo también tiene algunas propuestas. Una de ellas es cultivar una intersubjetividad elevada. ¿Ves? Por ejemplo, si expresamos nuestros sentimientos, el otro los capta y los entiende muy bien porque tiene los mismos sentimientos. Pero si hablamos, puede que el otro se confunda porque usamos las palabras de cierta manera. ¿Cómo trascender el equívoco de las palabras? Cultivando una cosa a la que Carlos Castaneda llamó razón inflexible. Es decir, a esta palabra vamos a asignarle tal valor y solo tal valor, no otro. ¿Estás de acuerdo? Sí, entonces ya podemos hablar. Es decir, aplicando, digamos, algo así como un lenguaje matemático a nuestros procesos de comunicación. El rigor matemático. Ya sabes que si en matemáticas fallas en el rigor, no das con el resultado. Bueno, siendo igual de rigurosos en nuestra concepción del mundo y en nuestras transmisiones. Una característica del nahualismo, uno de sus búsquedas es la proyección del nahual. Por eso se le llama nahualismo. ¿Qué es el nahual? Nahual es el nombre que le dieron los anahuacas a nuestro potencial de desarrollo de conciencia. Es decir, nosotros no somos solamente seres conscientes, somos seres conscientes que además tenemos un potencial de desarrollo. Todo se puede desarrollar. Desde la época de las amebas a nosotros que somos autoconscientes, por supuesto que ha habido evolución de conciencia. Puede que los evolucionistas no estén muy contentos con esta definición, pero su discrepancia es justamente porque son seres autoconscientes y están probando el hecho de que ha habido una evolución de conciencia. Pues la conciencia puede seguir evolucionando. ¿Quién dijo que nuestro estado de conciencia es el final o el último o el definitivo? No solo puede seguir evolucionando, sino que alrededor nuestro hay gente que tiene un estado superior de conciencia. Y no solo seres humanos, seres vivos de todo tipo que tienen un estado de conciencia superior a lo que es el promedio humano. Esa capacidad de desarrollar la conciencia, eso es el nahual. La proyección del nahual. Nahual es un nombre literario, suena medio, digamos, nebuloso, suena como una cosa muy impactante, muy sobrenatural. Nada de eso. Es simplemente desarrollar tu conciencia. Es lo obvio, es lo que debes hacer. Lo que pasa es que estamos en una sopa cultural tan inerte. Nuestra sociedad es tan mocha quiere decir limitada, tan atada a convenciones, a creencias y demás, que cuando te hablan de elevar un poco tu estado de conciencia, la gente se pone nerviosa. Y por eso pensamos que el nahual es malo y todo lo demás. No es más que proyéctate, evoluciona. La proyección de nahual fue representada en ese dibujo que ven abajo como un ocelote que se proyecta de la zona sexual de un practicante. Sabemos que es un practicante porque está teñido de negro. Y los sacerdotes y nahuales en el México antiguo se teñían de negro en símbolo de síntesis, en símbolo de abstracción. ¿Qué cosa es negro? De hecho, el negro no es un color, es la ausencia de color. Pues bien, ausencia de pensamientos, silencio mental, ausencia de creencias, ausencia de apegos, color negro. Y por eso se teñían así. Y ese practicante de su zona sexual, es decir, de donde se concentra la energía vital, proyecta un ocelote, que es el emblema del nahual. ¿Por qué el ocelote es el emblema del nahual? Porque es un animal nocturno. Es decir, trabaja en el subconsciente. ¿Por qué los nahuales? Porque el chamanismo trabaja en el subconsciente. Bueno, si quieres desarrollar tu conciencia, tienes que trabajar en tu subconsciente, ¿no? El único modo de desarrollar la conciencia es aplicando atención allí donde la conciencia está dormida. Seguimos. Otro aspecto del nahualismo importante es que descubramos en nosotros mismos lo que Carlos Castaneda llamó las dos bandas de atención, nuestras dos percepciones del mundo. Tenemos dos percepciones del mundo. Una
compuesta por nuestras acciones conscientes y otra por las acciones que se van acumulando en el subconsciente que ya no sacamos, no sabemos ni que eso esté ahí. Y eso que está en el subconsciente es muchísimo más amplio, muchísimo más antiguo, más vasto y más importante que las propias acciones conscientes. En el subconsciente nacen las enfermedades, en el subconsciente nace la realización. Entonces, comunicar esas dos bandas de atención a través de determinado ejercicio que se hace pues, en el ensueño es una de las propuestas del Nahual. Darnos cuenta de que somos mucho más amplios de lo que creemos, que nuestro ser consciente, nuestra experiencia consciente entra en mundos enormes. Olvidarnos de esa tonta palabra realidad. Porque si queremos entrar a la realidad es como querer tener la verdad en la mano. La verdad es una experiencia, la realidad es lo que vas construyendo, lo que vas experimentando. Esa es otra de las propuestas del nahualismo. Fíjense que digamos, la personificación de las prácticas nahuales recibió el nombre de Tezcatlipoca, que quiere decir su humo del espejo. Es un nombre náhuatl. Se compone de Tezcatl, que es espejo, y suyo, y Poca, que es apócope Pocali, si quieres. O si lo voy a decir de manera más precisa, Pocatli, pero con un saltillo. ¿Ok? Es una palabra arcaica, ya no existe en la lengua náhuatl. Quiere decir su humo o su ahumar o su estado ahumado del espejo, su nebulosa del espejo. El espejo representa los sentidos. Cuando hablamos del espejo del ser humano, el espejo del ser vivo, son sus sentidos con los que capta el mundo. El humo representa las limitaciones. Nosotros tenemos limitaciones biológicas, psicológicas y sociales. Es decir, estamos físicamente constituidos de una manera limitada. Hay animales que tienen sentidos más poderosos que los nuestros. Los nuestros son limitados. Estamos psicológicamente condicionados porque necesitamos determinada estructura psíquica para sobrevivir. Por lo tanto, nosotros mismos nos imponemos como el caballo que tiene anteojeras. Nos imponemos unas anteojeras para no ver más allá de lo que es necesario. Eso lo hacemos, por ejemplo, cuando enseñamos a los niños. El niño ve un perro que pasa, pero en realidad no está viendo un perro, está viendo una cantidad de cosas extrañas. El padre le señala específicamente al centro del perro, el perro, y tiene que seguir al perro, hasta que el niño aprende. A eso que pasa se llama perro. Si de pronto cambia, ya no cabe en la palabra perro. Entonces el niño se queda desconcertado. En otras palabras, nosotros aprendemos a reducir el mundo a sus significados. Esos son nuestros límites psicológicos. Y también tenemos límites sociales, porque la sociedad, bueno, para empezar por este mismo medio que estamos usando, si usamos la palabra equivocada, nos censuran el programa. Imagínate la cantidad de censura que puede haber, que en un medio que es para la comunicación ni siquiera puede hablar libremente, ¿no? Vivimos en una cárcel de censuras que por obvias y por tácitas y porque ya las damos por hechas nos parecen de lo más naturales. Creemos que debe ser así. No porque si Dios se molesta si tú estás haciéndolo mal, no que el cura se molesta, no que el gobierno se molesta, no que es incorrecto, no que la filosofía, no que Carlos Marx. Por favor, nacimos para ser libres. Si no te atreves a ser libre, vas a morir en un estado de frustración terrible y eso yo no se lo deseo a nadie, porque eso es lo que Jesús llamó el pecado contra el Espíritu Santo. Bueno, seguimos. Las prácticas nahuales buscan el desarrollo de la conciencia, la sublimación de la materia, la liberación de la percepción y la trascendencia espiritual. El desarrollo de la conciencia ya les hablé, es continuar el trabajo de la naturaleza, seguir evolucionando. La sublimación de la materia es un proceso que ocurre, Carlos Castaneda le llamó el salto mortal del pensamiento. Y es cuando de pronto te das cuenta que eso que pensabas que estaba ahí, no está ahí, está aquí. Y que lo que hay ahí es un misterio. La realidad es un misterio. Y que con ponerle una palabrita como materia o como espíritu, como Dios, lo que tú quieras, con ponerle una palabrita no lo resolviste. Solo te inoculaste un anestésico. Estás tranquilito porque ya le pusiste una palabrita, pero sigue siendo un misterio. Eso es lo que significa la sublimación de la materia. Carlos también le llamó irse con todo y zapatos, y es un tema de lo que hablaremos en algún momento. Otro aspecto es la liberación de la percepción. ¿Qué cosa es ser libres? Ser perceptualmente libres. ¿Por qué? Porque somos seres perceptuales. Fuera del paquete perceptual somos nada. Así de sencillo. Así que el ser libres es liberar la percepción. ¿Liberarla de qué? De tabúes, de miedos, de precondiciones, de implantes.
pero sobre todo de los tabúes y los miedos que nos metieron cuando éramos niños. Porque cuando uno no tiene defensa psicológica para decirle al adulto, oye, no me metas esa idea que es una tontería, eso no se la traga y a uno le parece que es de lo más normal. Y llegas a viejo cargando una carreta de estupideces. Entonces, bueno, libérate de eso. Es una de las ideas, ¿no? Aspectos que vale la pena analizar en la práctica chamánica es lo relativo al tiempo y el espacio. Y lo relativo al acto de darse cuenta. ¿Qué significa darse cuenta? En el chamanismo se dice, en el nahualismo se dice que nuestra realidad es un hacer. Y un hacer es aquí y ahora. Si es ya después, ya eso fue hecho, ya pasó. Si todavía es que no ha pasado. Pero hacer es lo que hace nuestra realidad. Es algo que me gustaría trabajar con ustedes un poquito más a fondo, porque digamos, la incorrecta percepción de nuestro ser ontológico, es decir, de nuestra existencia en el espacio y en el tiempo, la incorrecta percepción produce un mundo de fantasmas, un montón de creencias fantasmas. Y estas creencias se van produciendo con el tiempo, no nacen con nosotros, pero tienen mucho que ver con las condiciones con las cuales llegamos a esta tierra. Esto necesita todo un encuentro para poder desarrollarlo, pero les voy a decir cosas tan elementales como el sentido del yo o la idea de que hay un mundo material allá afuera son simplemente creencias. En el camino tolteca lo que buscamos es usar las creencias para llegar a un estado de no creencias. Bueno, ¿qué decirles de las prácticas de los chamanes? Aquí les puse un ejemplo de una de ellas, el ensueño. La contraseña moderna del ensueño, pero también antigua, se usa desde toda la vida, es, bueno, haz tu tarea, proponte hacer algo en tu sueño, soñar determinada cosa y cúmplelo. Y si lo cumples, estás activando tu voluntad. Y finalmente, ¿qué cosa es ser más volitivo? Ser más consciente. De manera que el nahualismo se concentra en una serie de tareas que nos ayudan a desplegar aspectos, como por ejemplo, quiero hacer silencio mental. ¿Qué tengo que hacer? Pues aprende a meditar. Claro que si lo quieres en seco y lo intentas en seco, bueno, lo intentas y lo vas a lograr. Pero es mucho más sencillo que aprendas la técnica paso por paso y así de una manera amable vas adquiriendo el estado. Quiero aprender a recapitular. Bueno, no es empezar a recordar al azar. Hay una tecnología que ya está aprobada por generaciones de gente y te dice, si lo haces en tal orden, hombre, va a llegar más profundo y va a ser mucho más disfrutable. Quiero ensoñar. ¿Cómo voy a ensoñar? Bueno, pues ahí viene el paso iniciático. Viene la persona que lo hace y te dice, oye, yo hice ta, y me funcionó. Son ejemplos que les pongo. Estoy pasando muy rápidamente. A lo largo de la historia de América, las prácticas nahuálicas fueron transmitidas por linajes de sabios. Esto es algo importante. El nahualismo no es un episodio espontáneo de personas que llegan al nahualismo. No, hay linajes. Los nahuales pertenecen a linajes. Fueron verificadas por partidas de practicantes, es decir, por equipos de personas. Algo muy interesante con estas partidas es que el cronista y era cura Olmos, padre Olmos, las calificó como tríadas infernales. Les tenía un pavor, sabía que los nahuales no andaban de a uno, que andaban en tríadas, en paquetes de 3 personas mínimo, ¿no? Y le llamaba las tríadas infernales. Donde llegaban al pueblo donde llegaban los nahuales, la gente se desbautizaba porque hacían unas cosas llamadas ex-sacramentos que le quitaban a la persona la mancha del bautismo cristiano y por eso los persiguieron, los mataron a todos los que agarraron, ¿no? Otro aspecto del nahualismo, ya aspecto histórico, es que sus prácticas fueron refinadas por su contacto con la toltequidad. Así que nahualismo es chamanismo más toltequidad. En cuanto el chamanismo contactó con la toltequidad, se empezó a refinar. Era inevitable. Otro aspecto es que fueron sublimadas por la invasión cristiana. Es decir, en el momento de crisis es cuando sale la fibra, sale lo que de veras tiene. La naturaleza de guerrero del chamán sale cuando hay una dificultad. Y por supuesto que qué dificultad más grave, más terrible que la invasión cristiana de América. Nunca había ocurrido algo tan dañino para la cultura
y desde entonces nunca ha ocurrido nada tan dramático. Los nahuales encontraron ahí su caldo de cultivo ideal. Y por último, un aspecto histórico a tener en cuenta es que ya desde hace, les voy a decir, 56 años aproximadamente, un poco más, empezaron a difundirse públicamente. El primero que empezó a difundir las técnicas nahuálicas fue Carlos Castaneda, el primero que empezó a hacerlo realmente a nivel mundial. ¿Okay? Porque antes había mucha gente que lo difundía, pero en pequeños círculos. Carlos Castaneda rompió una tradición y abrió el tema a toda la tierra, y eso hizo que mucha gente entrara y empezara a verificar, elevó el nivel de las prácticas. Eso ocurrió fue en 1968 cuando publicó por primera vez las enseñanzas de Don Juan. Aquí ven un dibujito a la izquierda. Por si les interesa, fue encontrado en una casa de Cuernavaca en el año 1611. Las autoridades interrumpieron un consejo de nahuales que había ahí, funcionaba en esa casa, ahí estaba el linaje, y encontraron en la pared este dibujo, un mural grandote. Me imagino que estaba mucho más bonito el mural, pero el soldado que entró, el padre más bien, el cura que entró rápidamente hizo un bosquejo de lo que había ahí para dejar testimonio. No tenían cámara fotográfica. El dibujo muestra muchos principios de la práctica nahuálica, incluyendo el sincretismo que ya existía en esa época con ideas cristianas. Es algo que es una curiosidad, llama la atención. Quiero decirles que los miembros de ese cónclave de nahuales, estamos hablando de Cuernavaca, 1609 creo que fue, llama la atención porque 4 de ellos eran curas, eran los curas de la ciudad. Y eso hizo que la iglesia se pusiera muy nerviosa porque encontraron que muchísimos padres estaban practicando actividades nahuálicas y se preguntaban, ¿pero por qué? ¿Qué tiene el nahualismo que puede seducir a un individuo que ya estudió, que ya sabe la verdad, ¿no? Pero bueno, de este tema no quiero hablarles ahora. Quiero decirles que dentro de la iglesia tolteca, el nahualismo se percibe como el complemento de la toltequidad. Así que la toltequidad es la teoría y el nahualismo es la práctica. Esto quedó representado en las imágenes de 2 cabezas, derecha, izquierda, tonal, nahual. Como ven en este dibujo del Códice Vindobonense, el mismo maestro, por un lado, atendiendo a un alumno, a un igual en el tonal, y por el otro lado, a un guerrero ocelote en el nahual. Y con eso me quedo. Muchas gracias, Frank, por compartirnos. Gracias a Y ustedes. primordialmente, pues es justamente como antecedente a este mes que arrancamos, pues ahora sí, en próximas horas, el lunes se iniciará el mes del Nahual, el mes de abril, y pues justamente también en alusión al natalicio de Seacatl, que pues bueno, tenemos previstas ahí ahora sí ya para arrancar algunas actividades que les convocaremos en las próximas horas, para pues justamente hacer este tipo de prácticas, ¿no? Que implican pues mucho compromiso, mucha responsabilidad y que prioritariamente no se necesita ninguna sustancia alterna al cuerpo ni nada de ese tipo, ¿no? Cosa que suele ser abundante tristemente, ¿no? Se quedan en las ramas, en las formas, y este es un ejercicio pues más profundo que pues, está al alcance de todos, ¿no? Y ahora sí corresponde a cada quien, pues ahora sí, según su llamado, su interés, su curiosidad y sobre todo ese intento a explorar esta parte. Así que bueno, vamos a cerrar. Chignawi, ¿tienes por ahí algún comentario de tuyo o de las compañeras y compañeras que se han conectado, por favor? Y vamos a saludar a los que han estado aquí con nosotros. Carlos Bravo desde Chiapas, Lucio Durán, Dani Palacios allá en Cancún, un abrazo grande. Carlos Castillo desde Tlalnepantla, Mujer Lechuza, Matlaclión Semazatl, Aranjuez Yahuichou, allí en Oaxaca, a la doctora Rodríguez, Abraham Luna Hernández, Fernando Ejecazochitl Luna, Fernando Arenas, César Rosas desde Xicocotitlan, Antonio Dipe, Ismael Plata, Colhuaque también anda por acá, Matlaclión Semazatl, manda saludos ahí en el Colhuacán. También Antonio Cárdenas comenta saludos desde Beaverton, Oregon. Gracias por compartir la información. Me gustaría ser parte de la iglesia tolteca. Ok. Si me permite, Chinawi, lo tomamos muy en cuenta y pronto empezarán clases online, es lo que te puedo decir por ahora. Sí. Y bueno, pues también
Hay un anuncio, ya que comenzamos con la semana del Nahual, el próximo sábado a la 1 de la tarde, presencialmente, allá en Guadalajara, Lili va a dar, bueno, va a dar conmigo un taller sobre nahualismo, detallando un poco sobre en el Temixtli, explicando estos términos, bueno, además va a ser práctico, también, para los que se quieran integrar virtualmente, también se puede hacer, busquen ahí la publicación y pues ahí está el número de contacto. Entonces van a ver algunas prácticas nahuálicas que, bueno, me ha estado haciendo recordar cuando llegábamos a practicar con los vasos, por ejemplo, Frank, o bueno, ahí está la imagen, ahí está el número también del WhatsApp al que se pueden comunicar. Y bueno, llevarlo a la práctica, en ese momento va a ser de 1 a 4. Ellos van a estar allá, presencialmente, yo voy a estar virtual con ellos y, por ejemplo, bueno, ya aprovechando esto, y pues también vamos a estar todo el mes dando, eh, hablando sobre temas de nahualismo, obviamente por Castaneda. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos a Ismael Plata que pregunta, quisiera preguntar si cualquier persona puede soñar o si depende de algún tipo de merecimiento. Oye, permíteme decir algo, Chinawi, una pregunta. ¿Tú vas a estar por allá por Guadalajara? Yo voy a estar acá virtual, Ah, y virtual. Lili va a estar allá presencialmente. Allá les va a dar el taller físicamente, pero también se pueden integrar en línea los que Ok, quieran. Ahí nada más tienen que escribir al número de WhatsApp que está ahí abajito. muy bien. Oye, Sí, pero sobre ese la va a ser, pregunta, ¿sí? sí, va a ¿Te ser decías? después del Nick Nash, así que no hay Sí. ningún Ah, problema. sobre la pregunta, ¿cómo se llama? ¿Quién la dice? Ismael Plata pregunta, Ah, sí, ¿se puede sí. ensoñar? ¿Cualquier persona puede ensoñar o depende de algún tipo de merecimiento? Mira, justamente como ahora en abril, tradicionalmente nosotros dedicamos el mes de abril a conmemorar la obra de Carlos Castaneda, porque él se fue el 28 de abril del 98. Entonces, bueno, es un buen motivo para recordar la obra de Castaneda y el nahualismo en general. Eh, eh, las prácticas de Castaneda, es decir, el castanedismo se resume probablemente en la práctica del ensueño. Es el ejercicio al que él le prestó más atención. Incluso él lo dijo, el ensueño es la marca. Dice un practicante tiene que ensoñar hasta que el ensueño se le saca por las orejas. Así es como empieza a entrarle realmente al nahualismo. Es el ejercicio básico. ¿Por qué? Porque cuando estamos dormidos, entramos de cabeza a nuestro mundo subconsciente. ¿Qué mejor oportunidad que esa para poder activar la conciencia? Si tratamos de hacer los mismos ejercicios en el tonal, cuando estamos despiertos, eh, es muy sencillo, es demasiado fácil, ahí no hay que luchar. Lo difícil es cuando estás dormido. Entonces, ahí es donde hay mérito, ahí es donde realmente se desarrolla la voluntad. Eh, sí, cualquiera persona puede estudiar, ensoñar, pero además cualquier ser sensible puede soñar. Esto no es prerrogativa humana. Lo que pasa es que a los humanos, de hecho, se nos dificulta más, porque tenemos un diálogo interno muy grueso y por eso tenemos se convierte en una técnica que requiere un tiempo de práctica y demás. Hay gente que lo hace desde el primer día y que lo hace perfecto. Hay gente que lo hace de forma espontánea. Hay niños que aprendieron a enseñar, no sé, por la atención de contenerse para no orinarse en la cama, hace que el niño preste atención y desarrollaron eso. Es caso. Conocí un señor que sabe enseñar desde niño por eso, por esa razón. Hay otros que, por ejemplo, tuvieron una experiencia muy traumática, algo así, que les obligó a prestar atención a sus sueños y ahí agarraron el control. Una vez que empiezas a soñar, ya sabes lo que tienes que hacer. Puede que no ocurra, no es tan sencillo, pero ya sabes lo que es, ya no hace falta muchos maestros externos. Sin embargo, la mayoría de nosotros, en mi caso, por ejemplo, es curioso, yo soñé desde los 9 años, pero después se me cortó por completo la facultad
Hasta que era adulto lo traté de hacer después a la fuerza y me dio mucho trabajo, hasta que descubrí que simplemente era que no quería. Si quiero lo hago. Es asunto de intentarlo con toda firmeza, con toda decisión. Pero, hombre, si me acomodo, si lo voy dejando para después, si me canso tanto que cuando caigo en la cama ya me duermo en el acto y estoy completamente embotado, bueno, si no lo puedo hacer, uno tiene que tomar ciertas medidas en el tonal para tener energía en el nahual. La técnica que yo seguí es la de Carlos Castaneda, por eso lo estoy agradecido, que él dice, búscate las manos cuando estés dormido. Búscate las manos, así de sencillo. El esfuerzo de verte las manos cuando estás dormido es lo que te activa, abre la facultad de soñar. Quienes me están escuchando, muchos han hecho esta técnica y saben bien de qué estoy hablando. Los que no la hayan hecho, yo lo sugiero hacerlo esta misma noche. No es nada del otro mundo, es algo tan normal que es increíble que en nuestra sociedad no se haga. La mayor parte de las culturas de la Tierra han incluido el ensueño dentro de la educación de los niños. Es una cuestión elemental, el cobrar un cierto control sobre su consciente. La educación de su consciente no se queda ahí en eso de evitar que el niño se orine en la cama. No, eso puede seguirse cultivando. Es decir, cumplir cuando estás dormido con una orden que recibiste en la vigilia. De eso se trata el sueño. La orden puedes dártela, tú puedes hacer algo muy complejo, como buscar un libro, contactar con un extraterrestre, una cosa así, leer una determinada información, entrar a un archivo. Pero mientras más complejo, más posibilidades hay de que te pierdas en un atajo y no lo hagas. Por eso a mí me gustan las técnicas sencillas, como buscarse las manos o buscar determinados objetos simples que no tenga duda ninguna. Si sueño y cumplo con eso, pues estoy soñando. ¿Alguna cuestión? Bien, pues, Chignahui. Sí, para complementar, Mónica Núñez comenta, bueno, primero nos recuerda que el 8 de abril es eclipse total y comenta, el merecimiento para ensoñar consiste en ahorrar energía, es decir, dejar de desgastarse por rutinas emocionales, mentales y en la interacción. Es lo que nos comenta Moni. Sí, está usando ella la palabra merecimiento en un sentido muy especializado, que es en el sentido tolteca. Es decir, ¿a qué le llamamos nosotros? ¿Por qué no llamamos macehuales? ¿Qué cosa es un macehual? Un merecido. ¿A qué le llamamos merecimiento? A ese grado de energía que acumulas a través del ahorro. Es decir, ahorras tu energía, te queda un extra. Y con ese extra que haces, lo dedicas a las prácticas. Si no estás muy abusado, como dicen acá, muy atento, si no estás atento, la energía que ahorras se te va en cualquier tontería, ¿eh? Porque así estamos indisciplinados. Es decir, digamos, cambio mi manera de comer, soy mucho más obvio, empiezo a ahorrar energía y de pronto se me ocurre un vicio, me aficiono a algo o lo pierdo a lo tonto. Es decir, uno tiene que saber qué va a hacer con esa energía de antemano. Pero en el momento que empezamos a soñar es muy agradable para empezar y uno se anima y uno quiere seguirlo haciendo y ese solo hecho ya ahorra energía. Casi es como si generara energía, aunque en realidad la energía no sale de la nada, sino que simplemente se la sacamos a algo donde está empantanada, donde está invertida, y se la aplicamos a esta nueva actividad, que en este caso es ensoñar. El ensueño no tiene fin, no se acaba. Es decir, tiene grados y grados y grados y es cada vez más claro y es cada vez más consciente. La conciencia no tiene fin, la evolución no tiene fin. Y el ensueño es la vía. Quiero decirles de antemano, ensueño es una palabra equívoca. No se trata de dormir, se trata de despertar. Así que empezamos cuando estamos dormidos, pero después de tomar cierta pericia al ensoñar, lo aplicamos estando dormido, despierto o cualquier estado de conciencia, da igual. Sí. Muy bien, también, bueno, saludar a Carla que está ahí en el fin del mundo, también un gusto verla por acá, María García Tobio en Argentina, también, está muy internacional. Marcos Andrade Olvera, ¿qué influencia hay de los antiguos chamanes del norte de América y su conexión con la Toltecayot? Mira, las culturas del norte de América antes de la invasión eran culturas toltecas y estaban supeditadas, ella misma lo dice, todavía en el siglo XX, hacia 1960, todavía había memoria de que estaban orientadas hacia lo que hoy es México.
Es decir, eran culturas de la cuenca mesoamericana y se orientaban por supuesto, eran toltecas. Conocían la palabra tolteca, conocían la palabra náhuatl, conocían la palabra nahual, y eran culturas que, bueno, no tenían los mismos recursos materiales, pero el nahualismo no depende de los recursos materiales, depende de la voluntad y del interés. Y por supuesto produjeron grandes chamanes. Después de la invasión empezaron a mezclarse, primero por una cuestión de adaptación, agarraron un lenguaje sincrético cristiano, pero ¿sabes qué? Cuando mezclas el lenguaje tolteca con el sincretismo cristiano, tarde o temprano se va perdiendo lo tolteca, porque la civilización cristiana es dominante y te pone los puntos de referencia. Y terminas repitiendo tradiciones cada vez más banales, cada vez con menos peso y cada vez rindiendo más tributo a la civilización cristiana hasta que lo que queda es un vago recuerdo. Con esto no estoy diciendo que no queden chamanes auténticos hoy en el norte. Lo que estoy diciendo es que la cultura que los produjo ya está acabándose. Una de las cosas que requiere urgentemente los grupos nativos del norte es reestudiar la toltequidad, reinsertarse en la toltequidad, recuperar la dimensión cultural que tenían sus pasados. Y es más cómodo dejarse llevar, ¿no? Normalmente la cultura cristiana es Sí, lo que hace, sí, es muy positiva. te da la zanahoria y te pone una espada Sí. detrás y síguele por ahí, Uh-huh. más o menos. Y Sí, bueno, pues en el mundo del nahualismo, del chamanismo, pues hay que esforzarse para salir. claro. También López Juanchi Pepe también anda por acá, él está en Uruguay, comenta de los cursos de calendárica, este, cuándo tendríamos, entonces vamos a darles las fechas ya que estén Sí, listos. Este, sí. Mira, yo empiezo el curso de calendario muy pronto, solo queda un detalle técnico, y es que me ayuden a firmar, porque yo no sé cómo se firma. Pero en cuanto veis a ese detalle, arranco con el curso de calendario, que es necesario ese curso para poder integrarse en la cosmología de Anáhuac. Me imagino que sea en cuestión de días. Lo que me había retenido era que estaba mal de los pulmones, pues la gripa me dio muy feo, pero ya estoy hablando bien, aunque todavía tengo ganas de toser, pero ya estoy hablando bien. Así que pronto empezamos el curso de calendario y seguimos. Quiero seguirle a otras cosas, como por ejemplo a literatura sagrada mesoamericana e historia de Anáhuac. Pero empezamos por calendario y por a ver de qué manera nos ponemos de acuerdo para que también haya algún curso de matemáticas bidesimales y otro de simbolismo cosmológico. bueno, pues yo creo que con esto ya cerramos porque ya nos alargamos un poquito más. Sí, sí. Muchas gracias, Frank. Gracias, Gracias Chignac. a ustedes. Gracias, Nos vemos. Toltecas. Saludos. Buenas